de generalidad. Tenemos una casa, tenemos nuestras plantas, tenemos nuestros árboles. Obviamente la casa, salvo que vivamos en un barco, la casa, una estructura, una vivienda, está cimentada en el suelo, ¿ya? Sobre el suelo nosotros construimos, esa es nuestra base. Entonces, aquí nace el primer concepto importante que es fundamental que lo sepan identificar y se graben el nombre. Y siempre se va a representar con una línea azul o con una línea, tal vez no esté azul, pero va a ser una línea completa con una flechita apuntando hacia abajo y con una línea ondulada por debajo de la flecha. Este símbolo aquí, memorícenselo, grábenselo, lo vamos a ver a lo largo del curso a cada rato. Y normalmente se le pone las letras N.F. ¿Alguien sabe qué significa esto? Nivel freático. Nivel freático. Literalmente, exactamente, es el nivel freático. ¿Y Nivel cuál freático. cuál es la definición de nivel freático? Es la línea en la que está el nivel del agua. El Sí. nivel subterráneo del agua. Sí, básicamente es la profundidad a la que podemos encontrar agua subterránea. El nivel de agua. Es decir, y sin irnos muy lejos, tomemos de ejemplo la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad en la que todos vivimos, ya que son todos estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Entonces, en la ciudad de Guayaquil no estamos hablando de cerros o zonas altas, estamos hablando, imaginémonos la zona donde está la universidad. Si nosotros cogemos una pala y empezamos a hacer un hueco, una excavación, una calicata en la universidad, probablemente cuando lleguemos más o menos a una profundidad estimada de entre 2 metros, 2 metros 50, probablemente vamos a empezar a ver que aparece agua en el fondo de la excavación. Digamos que nosotros hacemos una excavación hasta 3 metros de profundidad y dejamos ese hueco abierto y nos vamos y regresamos al día siguiente. Al día siguiente, ¿qué vamos a encontrar? Que el nivel freático, si es que estaba a 2 metros 50, nuestro hueco va a tener, como es 3 metros de profundidad, 50 centímetros por debajo del nivel freático, vamos a tener 50 centímetros de agua en el fondo de la excavación. Entonces, el nivel freático es algo súper importante, no solo en la ingeniería geotécnica, ingeniería de cimentaciones, es algo que afecta directamente a la ingeniería estructural también, a muchos casos ingeniería hidráulica, a la construcción, etcétera. ¿Cómo nos afecta? Y sin ir muy lejos, y les pregunto a ustedes, ¿cuántos niveles de sótano es lo máximo que ustedes han visto en la ciudad? Pónganse a pensar en los centros comerciales, etcétera. ¿Cuánto es la máxima cantidad de pisos de sótano que ustedes han visto? 2. Yo he visto dos. Aquí en Guayaquil 2. Exactamente. Si alguien me dice 3, por favor díganme en dónde para ir a verlo, porque es poco común. En general no se ve. Más de 2 niveles de sótano es poco probable. Y es más, en la mayoría de sitios solo hay un nivel de sótano. 2 hay en casos muy puntuales. Por ejemplo, San Marino tiene 2 niveles de sótano. Pero otros centros comerciales grandes tendrán 1 o alguna cosa así. ¿A qué se debe esto? Básicamente se debe al nivel freático. ¿Por qué? Como pueden imaginarse, para hacer un sótano tengo que hacer una gran excavación, que es un gran hueco. Si tengo un nivel de sótano, ¿qué significa? Por lo general, la altura de entrepiso en un sótano serán 2 metros 50 a 3 metros. Significa que tengo que excavar 3 metros. Excavo 3 metros y no tengo mucha agua, no tengo problemas para fundir la losa de fondo, no tengo problemas para fundir los muros perimetrales,
es todo relativamente más fácil a nivel constructivo. Si voy a hacer 2 niveles de sótanos, tengo que hacer una excavación de prácticamente 6 metros de profundidad. Si ya sabemos que en promedio en la ciudad de Guayaquil el nivel freático se encuentra entre los 2 metros y los 2 metros 50, significa que si excavo 6 metros, y yo dejo el hueco abierto, o sea, no lo dejo abierto y no pongo ningún tipo de proceso de bombeo o algo por el estilo, básicamente dicha excavación se va a llenar de agua y voy a tener una piscina de 4 metros y pico, perdón, de 3 metros 50 de profundidad, una cosa así. Entonces, en muchos de esos casos es necesario implementar pozos de bombeo o poner bombas de achique para poder llegar a fundir lo que serían las losas de sótano. Entonces el asunto se complica y obviamente en construcción cuando algo se complica, pueden imaginarse que el asunto se encarece. Entonces, por eso es que es poco común ver 2 niveles de sótano y prácticamente improbable encontrarse 3 niveles de sótano, porque ahí sí ya los precios de construcción se incrementan exponencialmente. No significa que no se pueda hacer, pero resulta muy complicado y caro y ya no es tan eficiente. ¿Qué pasa? No hay que irnos muy lejos, vámonos a la ciudad de Quito. En Quito, ustedes van a encontrar edificios que tienen 4 sótanos, 5 sótanos, hasta 6 sótanos, sin ningún inconveniente. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente que en Quito el nivel freático recién aparece a los 12 metros, 15 metros de profundidad. Obviamente, estamos a mayor altura, el nivel freático está mucho más bajo. Aquí en la ciudad de Guayaquil estamos a nivel del mar, prácticamente que tenemos el nivel freático muy cercano a la superficie. Entonces, ténganlo siempre en cuenta, el nivel freático, aparte de ser un inconveniente en la construcción, vamos a ver que en mecánica de suelos literalmente modifica en gran medida parámetros tanto de resistencia del suelo como de deformación del suelo y va a ser algo fundamental que tiene que considerarse a lo largo de este curso. Dicho esto, volvemos a nuestro ejemplo en el cual tenemos que el nivel freático está en nuestra casa, tenemos el nivel freático a 2 metros 50. Y yo voy a excavar y voy a obtener una muestra a 1 metro de profundidad. Solo cojo una pala y saco una muestra de suelo a 1 metro de profundidad. Obviamente estamos en verano, está toda la superficie, no ha llovido, está todo relativamente seco. Entonces nosotros vamos a coger esa muestra que saqué a 1 metro de profundidad y la llevo a un microscopio y la pongo en el microscopio. Y voy a poder observar lo siguiente. Vamos a tener un suelo seco porque está en la superficie, está completamente seco. Vamos a ver las partículas que están en amarillo. Estas partículas son los minerales producto de la meteorización y erosión de la roca. Esos mismos minerales que fueron sometidos a un medio de transporte y depositados son justamente estas partículas que están en amarillo. Y como pueden darse cuenta, no son círculos perfectos, son bastante irregulares. Tienen distintas formas y esto es justamente porque no es que fueron minerales hechos en una fábrica, son producto de procesos naturales. La naturaleza es así, es irregular. Entonces, al ser partículas irregulares, no es un rompecabezas, no calzan perfectamente la una con la otra y vamos a ver en el microscopio que quedan espacios vacíos, que son estos que están en blanco, entre las partículas de suelo, o también se le llama entre los sólidos. Estos espacios vacíos también se conoce como poros. Ese es otro nombre que vamos a usar bastante a lo largo de la materia. Poros o vacíos
son lo mismo y se lo va a usar indistintamente. Al estar el suelo seco, es decir, el nivel de la cantidad de agua es 0, voy a tener que básicamente en los vacíos van a estar llenos de aire o de un gas. Excavo, vuelvo a la casa y justo al lado donde obtuve la muestra a 1 metro de profundidad, continúo excavando y ahora obtengo una muestra a 2 metros de profundidad. Está solo a 50 centímetros del nivel freático, ya está muy cerquita. Entonces, a medida que me acerco al nivel freático, hay un principio que se llama capilaridad. Básicamente es que el agua asciende por los capilares, que son unas especies de tubitos. Es más o menos igual como funciona un sorbete común y corriente. Y esa agua que asciende por capilaridad empieza a humedecer mi muestra. Entonces obtengo mi muestra a 2 metros de profundidad y ya al tacto la voy a sentir como que está húmeda, ya no está completamente seca como la de arriba. Voy a coger esa muestra a 2 metros de profundidad y la voy a poner en el microscopio. ¿Qué voy a observar? Las mismas partículas de suelo que tenía antes van a quedar los mismos vacíos con una diferencia. Es que antes los vacíos estaban completamente llenos de aire. Ahora vamos a ver que parte de los vacíos están llenos de aire, que son los puntos, las zonas blancas, y parte de los vacíos van a estar llenos de agua. Cuando esto ocurre en los suelos, se llaman suelos no saturados o suelos húmedos o suelos parcialmente saturados. Más o menos son similares los términos. Tercera muestra, ya voy al mismo hueco y ahora hice una excavación enorme, o hice, mejor dicho, una perforación, y obtuve una muestra a 10 metros de profundidad, 7 metros 50 por debajo del nivel freático, ya estoy mucho más abajo. Obtengo esa muestra. En el momento que saco esa muestra, vamos a ver que está completamente empapada la muestra. Visualmente vamos a ver que el suelo está repleto de agua. Vamos a decir que la muestra, mejor dicho, la llevamos al microscopio, vamos a ver las mismas partículas de suelo o los minerales. Van a estar los espacios vacíos todavía, porque la forma de las partículas todavía deja espacios vacíos, pero vamos a ver que ya no existe aire alguno entre las partículas del suelo. Ahora están los vacíos completamente llenos de agua. Cuando esto ocurre, se denomina al suelo como suelo saturado. Esto es algo importante. Entonces, si lo simplificamos un poco y vamos a coger la muestra, la que tiene todo un poco, la que está a 2 metros de profundidad, que es una muestra parcialmente saturada, vamos a tener una parte de los vacíos van a estar llenos de agua, otra parte va a estar llenos de aire. Y vamos a hacer lo que se denomina un diagrama de fases. Vamos a tener una fase sólida, que son las partículas de minerales, que es la mayoría, es la parte principal. Vamos a tener una fase líquida, que es lo que corresponde al agua, que llena los poros. Y vamos a tener una fase gaseosa, que es lo que corresponde al aire, que también está en los poros. Entonces, fácilmente podemos distinguir si medimos volúmenes. Vamos a ver que dentro de un volumen total de una muestra, y digamos que la muestra que ustedes tomaron, llenaron un balde, ustedes pueden calcular el volumen de ese balde. Dentro de ese volumen total va a haber una parte de ese volumen va a corresponder a los sólidos, otra parte de ese volumen va a corresponder a los vacíos. Los vacíos a la vez se van a dividir. Una parte va a corresponder a los vacíos llenos de agua y la otra parte a los vacíos llenos de gases o de aire. ¿Qué pasa si
empezamos a pesar cada una de las cosas, vamos a tener que el balde con un determinado volumen que llenamos va a tener un determinado peso total, eso lo podemos encontrar fácilmente. Y vamos a ver a la vez que una parte de ese peso corresponde a los sólidos, obviamente, otra parte de ese peso corresponde al agua y otra parte de ese peso corresponde al aire. No, porque básicamente el aire no pesa. Se lo asume, es más, o pesa algo despreciable, entonces se lo asume igual a cero. Entonces, este gráfico básicamente es la misma representación que vimos previamente y a partir de ahí podemos plantear dos primeras ecuaciones fundamentales, muy sencillas. Que el volumen total de la muestra de suelo es igual al volumen del aire o el volumen ocupado por aire más el volumen ocupado por el agua más el volumen de los sólidos. Y la segunda ecuación fundamental va a ser que el peso total de la muestra es igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Estas son fundamentales, vale la pena tenerlas en cuenta. De forma similar, yo puedo decir que el volumen de los vacíos que quedan entre las partículas es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Entonces aquí me voy a cambiar al libro, que creo que explica un poco mejor esa parte. Si lo leyeron, probablemente se dieron cuenta. Si no lo leyeron, léanlo. Entonces vamos al libro. Van a ver que es esencialmente el mismo gráfico. Entonces, a partir de ahí, de unas relaciones tan sencillas, empezamos a establecer primero las denominadas como relaciones de volumen. ¿Por qué de volumen? Porque solo tengo que conocer los volúmenes para poder obtener estas relaciones. La primera relación importante en la mecánica de suelos es la denominada como relación de vacíos. La relación de vacíos siempre va representada por la letra E y básicamente es igual al volumen de los vacíos dividido por el volumen de los sólidos. Si se dan cuenta, estamos dividiendo volumen para volumen, por lo tanto la relación de vacíos es adimensional. Otro parámetro importante es la porosidad. La porosidad es una forma de expresar el volumen de los vacíos en función del volumen total. Entonces, básicamente la porosidad es el volumen de los vacíos dividido por el volumen total. También es adimensional. Siguiente propiedad importante es el grado de saturación. El grado de saturación es básicamente el porcentaje del volumen que ocupa el agua en función a todos los espacios vacíos. ¿Qué significa que un suelo está saturado? ¿Alguien que conteste? Todos los vacíos están llenos de agua. Exactamente. Entonces, algo importante de grado de saturación. Si se dan cuenta, es otro parámetro adimensional, pero a diferencia de la relación de vacíos y de la porosidad, el grado de saturación se expresa porcentualmente. Es decir, si ustedes hacen esta división, van a obtener un decimal. Ese decimal tienen que multiplicarlo por 100 y expresarlo porcentualmente. Entonces, a partir de estas relaciones, tres ecuaciones muy sencillitas que están aquí, 3.3, 3.4 y 3.5, que son solo de volúmenes, yo puedo empezar a jugar y reemplazar la una en función de otra y voy a poder expresar la relación de vacíos en términos de porosidad, por ejemplo. De forma similar, puedo despejar la porosidad de aquí y expresar la porosidad en función de la relación de vacíos.
A la larga, todas estas ecuaciones que se formulan en función de otro parámetro son útiles porque, por ejemplo, existen ensayos para determinar la relación de vacíos en laboratorio, pero no existe ensayo para determinar la porosidad en laboratorio. Entonces, lo que hago es obtenerla en función de la relación de vacíos. Es tan sencillo como eso. Ahora pasamos a las relaciones en función al peso, que también son muy importantes. La primera relación fundamental, y que eso siempre se hace en cualquier muestra de suelo, es el porcentaje o el contenido de humedad natural. Siempre va a ser representado con una letra W minúscula. Y básicamente la humedad natural es igual al peso del agua dividido para el peso de los sólidos. ¿Alguien tiene idea de cómo se haría este ensayo en laboratorio? Para determinar la dureza del suelo. ¿La qué? La dureza del suelo. No, yo quiero obtener humedad. Ese es ¿Cómo lo el harían? ingeniero en el que se toma el peso del material húmedo y después se lo seca y se comparan las diferencias. Exactamente. Suelo seco y húmedo. ¿Cómo? Perdón. Es la diferencia que hay entre el suelo húmedo, que es la primera muestra, y el suelo seco, que sería la segunda muestra. Exactamente, es tan sencillo como eso. El porcentaje de humedad es básicamente pesar el material en condición de humedad natural. Después secamos el material y lo volvemos a pesar. Obviamente, una vez que el material se secó, el agua se evaporó. Y lo que estoy obteniendo es el peso de los sólidos, porque ahora los vacíos van a estar llenos de aire y el aire no pesa. Entonces es una relación bastante sencilla de obtener y es un ensayo de los más básicos que se hacen en el laboratorio. Otro parámetro fundamental, y este no solamente aplica para suelos, este es en general para cualquier material, desde hormigón, acero o cualquier tipo de material que exista, es el denominado como peso unitario. También se lo llama peso volumétrico, es indistinto, podemos variarlo. Puede ser unitario o volumétrico. Siempre será representado con la letra griega gamma. Este símbolo, apréndaselo. Y básicamente es la relación entre el peso total de una muestra y el volumen total de una muestra. Entonces, si vamos a otros materiales, por ejemplo, el hormigón tiene un peso volumétrico de 24 kilonewtons por metro cúbico. El acero tiene un peso volumétrico de 78.5 kilonewtons por metro cúbico. Pero si vamos a hablar de suelo, un suelo arenoso tiene en promedio, puede ser 17.5 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, es un parámetro clave para definir un suelo, que lo vamos a estar usando muchísimo a lo largo de todo el curso. De forma similar, podemos expresar el peso volumétrico en función del porcentaje o el contenido de humedad natural. Muchas veces resulta necesario también obtener el peso volumétrico seco. Básicamente es la relación entre el peso de los sólidos para el volumen total. ¿Cuál creen que es mayor? ¿El peso volumétrico que está en la ecuación 3.9 o el que está en la 3.11? 3.11, ¿no? 3.9 porque es el peso Yo era el total. 3.9, porque incluye el agua. En la Exactamente. 3.9 porque incluye todo. Exactamente. El 3.11 es el peso volumétrico seco. O sea, es decir, es igual al peso volumétrico de... Básicamente, este componente de peso viene dado solo por los sólidos. Pero cuando considero el peso volumétrico húmedo, estoy considerando el peso del agua también.
Entonces, si se dan cuenta, para un mismo suelo, cualquier suelo, tengo dos barreras, dos límites. El peso volumétrico mínimo va a ser cuando este material esté completamente seco. Y el peso volumétrico máximo va a ser cuando el material esté saturado. Y voy a tener valores intermedios en función de la humedad natural. Eso es algo importante. Dicho esto, el peso volumétrico seco también puede expresarse en función del peso volumétrico húmedo y de la humedad natural. Están muy relacionados. La humedad natural está muy relacionada con el peso volumétrico húmedo. Entonces, algo importante, por lo general en mecánica de suelos, los pesos volumétricos se expresan en kilonewtons por metro cúbico. En cambio, las densidades se expresan en unidades de peso por metro cúbico, es decir, kilogramos por metros cúbicos. Si se dan cuenta y según sus clases de física, la densidad está relacionada directamente con la masa y el peso volumétrico está, como lo dice su nombre, relacionado con el peso. Si bien son propiedades que son relativamente parecidas, no son lo mismo. Es importante tenerlo en cuenta. De forma adicional, entra otra propiedad importante que por lo general es algo muy particular de los suelos, que se denomina gravedad específica. Y la gravedad específica, en palabras simples, es una forma sencilla de expresar el peso de los sólidos en función del peso volumétrico del agua. ¿Por qué del agua? Porque básicamente el peso volumétrico del agua es constante. Ese no varía. Siempre va a ser 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Ese valor también ténganlo presente. Entonces, empezamos a establecer otras relaciones para poder estimar el peso de los sólidos. Van a decir, chuta, ¿cómo? Bueno, una forma de determinar el peso de los sólidos es secando la muestra. Sí, es verdad. Otra forma es haciendo el ensayo de gravedad específica de dicho suelo y estimar el peso de los sólidos. Debería ser algo muy parecido. Y así sucesivamente vamos a ver una serie de ecuaciones en las que a partir de todas las ecuaciones previas, que son ecuaciones bases, voy a poder estimar un parámetro en función del otro. Básicamente voy a empezar a expresar una cosa en función de la otra. ¿Para qué? Y voy a obtener un listado de ecuaciones, son como 30, muy cercano de 30. Pero básicamente es un desglose para yo a partir de cualquier propiedad o de ciertas propiedades principales poder obtener otros parámetros que son importantes. Y no necesariamente estar haciendo ensayos de laboratorio para absolutamente todo, porque no es necesario. Partiendo siempre de estos parámetros claves. Se supone, hagan la lectura detalladamente, vayan viéndolo. Necesito que se familiaricen con estas expresiones. Se supone que tenían que revisar todas las expresiones, ver de dónde se derivan, etc. Yo igual me tomé la molestia de hacerles un resumen y lo puse en la plataforma web. Hice un extracto de todas las ecuaciones en las que se hablan a lo largo de toda esta sección del libro. Están todas resumidas aquí. De tal forma que cuando necesiten alguna no tengan que estar buscando en el libro e irse a las 10 páginas atrás para ver cómo era. Simplemente pueden buscar en este listado para que sea un poco más práctico. Dicho esto, como parte de la lectura que tenían que hacer,
teníamos unos ejercicios de ejemplos. Los ejercicios están resueltos. Sin embargo, yo también los resolví no de la misma forma, obviamente, porque no tiene sentido replicar lo que tiene el libro, sino que lo hice a mi manera y un poco vamos a revisar eso para darnos una idea general. Entonces, ejemplo 3.1. Vamos a partir de lo más básico. Tengo un suelo que en estado natural es húmedo. Esto es importante. Si bien es parte de solo el texto, es importante. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Porque nos pueden decir que el suelo está en estado saturado y eso nos da mucha información, o nos pueden decir que el suelo se encuentra seco por completo. También nos da mucha información. Entonces, primera sugerencia, siempre lean bien los enunciados. Es un error bastante común. Por ejemplo, un examen, no leen el enunciado y se van directamente a los valores. Y eso no es lo más importante de estos problemas. Entonces nos dice que este suelo que se encuentra húmedo tiene estos valores. Tiene un volumen de 7.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tiene una masa de 13.95 kilogramos. Tiene una humedad natural de 9.8% y una gravedad específica de 2.66. Tanto la humedad como la gravedad específica fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Y nos piden una serie de parámetros. Nos pide 1, densidad. Pero ojo que esta es la densidad en condiciones de humedad natural, es decir, porque el suelo está húmedo. B, la densidad seca de este material. C, relación de vacíos. D, porosidad. E, porcentaje de saturación. Y por último, F, volumen ocupado por el agua. O sea, arrancamos lo más sencillo. Densidad en estado natural es masa sobre volumen. Tengo la masa es tan sencilla como coger la muestra de suelo, ponerla en una bandeja y pesar. Y a la vez, y el volumen es tan sencillo como calcular el volumen interno de esa bandeja y ya puedo relacionar ambos valores. Eso me va a dar 1970.34 kilogramos por metro cúbico. B, necesito el peso volumétrico seco de este material. Primer paso, voy a calcular el peso volumétrico del material en condición húmeda. Ya sabemos que la densidad se relaciona en gran medida con el peso volumétrico. La única diferencia es que el peso volumétrico es igual a la densidad por la gravedad. La gravedad es 9.81 en newtons por metro cuadrado. Como les había dicho, por lo general el peso volumétrico se expresa en kilonewtons por metro cúbico. Entonces lo vamos a dividir para 1000 para que queden kilonewtons. Entonces tengo 9.81 por 1700.34 dividido para 1000. Eso me da 19.33 kilonewtons por metro cúbico. El peso volumétrico seco, ya sabemos que lo podemos obtener a partir del peso volumétrico en condición de humedad natural dividido para 1 más el porcentaje de humedad. Entonces tengo 19.33 dividido para 1 más 0.098. Primera cosa a tener en cuenta. Ojo que en el enunciado del problema lo ponen como 9.8%. Siempre que un parámetro se exprese en forma porcentual, cuando lo vayamos a usar y esto es en general, cuando lo vayamos a usar en una ecuación, no podemos ponerlo porcentualmente. Yo no puedo poner 9.8 aquí. Tiene que ser colocado en decimales.
o sea, dividirlo para 100. Eso me da 17.6 kilonewtons por metro cúbico. Primera comprobación, que el peso volumétrico seco sea menor que el peso volumétrico en condición de humedad natural. Eso se cumple. Dicho esto, yo ya sé que el peso volumétrico seco se relaciona con la densidad seca. Puedo despejar la densidad seca y obtenerlo muy fácilmente. C. Me pide relación de vacíos. Y ya habíamos visto que la relación de vacío, que el peso volumétrico seco es básicamente igual al peso de los sólidos dividido para el volumen. Y ya habíamos visto también que el peso de los sólidos se puede expresar en función de la gravedad específica multiplicando el peso volumétrico del agua. Y el volumen a su vez puede expresarse como 1 más la relación de vacíos. Y eso es justamente lo que tengo en esta expresión. Me interesa la relación de vacíos, puedo despejar de esta ecuación y todos los otros valores son conocidos. Me da 0.48. D, la porosidad. Ya sabemos que la porosidad se puede obtener muy fácilmente en función de la relación de vacíos. Me da 0.32. El grado de saturación sabemos que también se puede expresar en función de la gravedad específica y se puede expresar en función de el contenido de humedad natural y de la relación de vacíos. Me da 0.5431. Esto me da decimalmente, pero si yo en algún momento les pido el grado de saturación y lo expresan decimalmente, está mal. Siempre se lo expresa porcentualmente. Ustedes tienen que multiplicarlo por 100. Esto es clave. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Alguna duda? Sí. no, ninguna duda por el momento. Listo. Siempre lo vamos a multiplicar por 100. Sí, es la única forma en que puedes llevar un decimal a un porcentaje. Por eso Bueno. que 0.1 es el 10%, 0.2 es el 20%, así sucesivamente, porque es lo mismo que multiplicarlo por 100. Bueno. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, cálculos de porosidad que decía YD, pero habían dos cálculos. ¿Cuál era la diferencia? No entendí esa parte. ¿En cuál parte? ¿Más arriba? Sí, en la porosidad YD. Esta es porosidad. Arriba. ¿Esta parte? No, arriba. Dice humedad seca ahí. ¿Dónde Lo está de YD? peso, lo de Pero peso. peso seco. Humedad ese peso seca sí. no... Sí, es cierto, peso seco. Sobre el peso volumétrico. Es densidad seca. Densidad seca. Eso, ingeniero. Eso. ¿Y YD? ¿Cuál YD? Ojo que no es una Y, esto es gamma, es un símbolo griego. Gamma D. Es el peso volumétrico seco del material. Ya, gracias. Ese. Por si acaso, este símbolo es Rho, este es gamma. Esto lo van a usar también en hidráulica y en otras materias. Entonces tienen que aprenderse los símbolos. Finalmente, bueno, yo creo que mi ejemplo no lo hice, no sé, se me pasó. Si vamos al inciso F, básicamente lo que nos están pidiendo es encontrar el volumen ocupado por el agua. Relativamente sencillo de hallar. Podemos calcular la masa de los sólidos primerito. Nosotros tenemos ya la masa total, es uno de los parámetros que nos da el enunciado del problema. Sabemos que la densidad seca, que ya la calculamos, es igual a la masa de los sólidos dividido para el volumen. Ya tenemos la densidad seca, ya tenemos el volumen. Nos falta la masa de los sólidos. Fácilmente podemos calcular la masa de los sólidos. 12.7 kilogramos pesan los sólidos. Tenemos, y aquí vamos al libro, tenemos que la masa total es igual a 13.95 kilogramos.
¿Cuánto va a pesar el agua? Básicamente es 13.95, que es el peso, la masa total, perdón, menos la masa de los sólidos, que es 12.7. Eso me da 1.25 kilogramos de agua, es lo que tenemos en la muestra. De forma similar, sabemos que el peso volumétrico del agua, perdón, la densidad del agua es igual a la masa del agua dividido para el volumen del agua. Podemos despejar el volumen del agua y reemplazar la masa del agua y la densidad del agua, que sabemos muy bien que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso me da 0.00125 metros cúbicos, lo cual es una fracción del volumen total que está aquí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, tenemos que tener un formulario o algo así. Pues, Puedes tener lo que quieras, porque es modalidad virtual. Yo no voy a estar viendo si es que tienes un formulario mientras te tome una lección. Puedes tener todo el libro, puedes tener un cuaderno lleno de fórmulas, puedes tener hojas de ayuda, eso es lo de menos. El objetivo no es que se aprendan estas fórmulas, el objetivo es que sepan usarlas y las entiendan. bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, entre los ejemplos, no están todos los ejemplos resueltos. Obviamente en el libro sí están, son 5 ejemplos. Yo hice 3 aquí, los que consideré más importantes. Por honor al tiempo voy a saltarme al 3.4, que tiene algo importante. El 3.2 es parecido al que ya vimos. Entonces, si pasamos al 3.4, vamos a ver algo interesante. Vamos a tener primero que el suelo está saturado. Eso es lo primero que nos dicen. El suelo está saturado. Y tiene un peso unitario o peso volumétrico seco de 16.2 kilonewtons por metro cúbico. Su contenido de humedad es del 20%. Y me pide encontrar el peso volumétrico saturado. Me pide también la gravedad específica y me pide la relación de vacíos. Entonces, básicamente esto es lo que yo tengo. Peso volumétrico seco es 16.2 kilonewtons por metro cúbico. Tengo una humedad igual a 0.2. Ya lo expreso decimalmente porque así es como lo voy a utilizar. Y tengo una saturación del 100%. Entonces, lo primero que ya habíamos conversado, si la saturación es del 100%, y alguien está escribiendo el chat, a ver, veamos. Pero 0.2, ¿cómo? 0.20. Ese es el porcentaje de humedad. Esto es el porcentaje de humedad, es el 20% que está aquí, lo estoy expresando decimalmente. Ya, bueno. O sea, divide 20 para 100 y vas a tener 0.20 o 0.2 de lo mismo. Entonces, lo primero que sabemos, que el porcentaje de saturación es igual al volumen del agua dividido por el volumen de vacíos. Si yo reemplazo de esta forma, en esta fórmula, la saturación, ¿qué valor tengo que poner aquí? 100. 100. ¿Alguien más? 100. ¿Todos seguros? 100. Sería 1. 1. Sería. Porque no usamos los valores porcentualmente, los usamos en decimales. Entonces ese era el primer 0. Como es el primer paso, ya tienes 0 en el resto de todo el problema porque no vas a tener todo mal, todo se relaciona. Entonces, ojo con estos detallitos que en realidad sí son una metida de pata brutal. Entonces vamos con 1. Si esto es igual a 1, ¿qué voy a obtener muy fácilmente? Básicamente, si está el suelo saturado, voy a obtener numéricamente que el volumen del agua es igual al volumen de los vacíos. Es obvio. Vamos a ver otra expresión.
sabemos que el peso volumétrico seco es igual al peso volumétrico en condición de humedad natural dividido para 1 más la humedad, ¿verdad? Como ya sabemos, la humedad natural es igual al peso del agua dividido para el peso de los sólidos. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero saber cuál es el peso volumétrico saturado? Tienen que tener algo en cuenta, que justo en el problema nos están diciendo que el suelo está saturado. Si el suelo está saturado, este contenido de humedad natural es representativo para la condición saturada, ¿sí o no? Va de la mano. Es decir, su contenido de humedad natural del 20% es representativo para el suelo saturado. Por lo tanto, yo puedo encontrar y despejar en la fórmula este valor de aquí, que es el peso volumétrico en condición de humedad natural. Eso me da 19.44 y como ya lo dije previamente, esa humedad natural es representativa para una condición saturada. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo es el peso volumétrico saturado. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Esto es lo más confuso de este problema. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Cuando dice suelo saturado, ¿siempre va a decir que es el 100% o especifica algún valor en los ejercicios? No, saturado es el 100% de los vacíos están llenos de agua. Si no, se dirá que el suelo está húmedo, o se va a decir que el suelo está parcialmente saturado, o que el suelo no está saturado. Pero ojo, que el suelo no esté saturado no significa que está seco. Entonces, hay que tener también cuidado con los enunciados y tener claros los conceptos para no confundirnos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces ya tenemos el peso volumétrico en condición saturada, que es este de aquí. Obviamente el peso volumétrico en condición saturada sabemos que tiene que ser mayor al peso volumétrico en condición seca, que sabemos que es 16.2 y obtenemos 19.44, estamos bien. Siguiente paso, queremos encontrar la gravedad específica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Sabemos que tenemos una expresión que nos relaciona grado de saturación, relación de vacíos, porcentaje de humedad y gravedad específica. De esta ecuación, ¿cuáles son las incógnitas que tenemos? Básicamente son la relación de vacíos y la gravedad específica. Si reemplazo los valores, voy a obtener que la relación de vacíos es igual a 0.2 o 0.20 por la gravedad específica, tal como se observa aquí. Tengo dos variables y una sola ecuación. Aritmética básica, no voy a poder encontrar nada. Entonces voy a la siguiente expresión. Voy a ver que el peso volumétrico seco, ya sabemos también que es igual a la gravedad específica multiplicado por el peso volumétrico del agua. Sabemos que el peso volumétrico del agua es una constante, eso no varía, es 9.81, dividido para 1 más la relación de vacíos. El peso volumétrico seco lo tenemos porque nos lo dan. Podemos despejar la relación de vacíos en esta ecuación, nos queda en esta forma. Nosotros acá ya también expresamos la relación de vacíos en función de la gravedad específica y lo podemos reemplazar en esta ecuación. Y básicamente, ¿qué vamos a tener? Una ecuación muy sencilla donde todo va a ser función de la gravedad específica, lo cual me va a permitir despejar la gravedad específica y obtenerlo. Una vez que tengo la gravedad específica, yo acá formulé la relación de vacíos en función de la gravedad específica. Es tan sencillo como reemplazar ese valor. Entonces, si se dan cuenta, son simplemente aplicar unas ecuaciones que ya están formuladas por otros
por otras personas. No tienen que memorizárselas. Pero si hay algo fundamental, que entiendan las definiciones detrás de estas ecuaciones. Hay algo importante, estas ecuaciones se irán usando a lo largo del curso. Y tengan en cuenta que si bien en este curso no vamos a hacer muchas de estas expresiones, se utilizan en laboratorio, si bien no van a hacer la práctica en laboratorio, o sea, ustedes mismos ir al laboratorio y usar las máquinas, sí vamos a tener un componente de laboratorio. Es decir, yo les voy a dar los datos tal como que si un laboratorista los hubiera tomado y van a tener que procesarlos y van a tener que utilizar estas ecuaciones. Es importante que las entiendan, les queden bastante claras. De forma adicional, a lo largo de esta unidad, por lo menos hay 5 ejemplos de estas relaciones. Están resueltos, muy fácil de seguirlos. La próxima semana vamos a tener una primera actividad calificada. Dicha actividad calificada, ¿de qué se va a tratar? Y ya conste que guerra avisada no mata gente. 1, les voy a hacer preguntas sobre las lecturas del tema 1. Entonces, si no han hecho la lectura, háganla, subrayen a lo mejor lo que les parezca interesante, ténganla ahí en la mano. El momento que hagan la actividad, van a poder ir al libro y buscar la respuesta dentro de la lectura del tema 1. Y segunda parte, vamos a poner unos cuantos ejercicios y literalmente ya les estoy diciendo, voy a sacar los ejercicios de aquí del libro. Probablemente coja algunos de estos. No sé cuál, pero algunos. Entonces, mi recomendación, que es lo que yo, como Oscar González, haría, es sentarme a revisar estos ejercicios muy sencillos. Los puedo imprimir o los puedo copiar a una hoja de Word e irlos desarrollando uno por uno. ¿Por qué? ¿Qué estoy consiguiendo con eso? Una, estoy repasando y estoy afianzando el conocimiento, que lo estamos viendo de forma muy rápida en esta sesión en vivo. 2, estoy resolviendo los posibles temas que me van a tomar en una evaluación la próxima semana. ¿Qué quiere decir eso? Si lo hago ahorita, la próxima semana no tengo que tomarme la molestia de hacer nada. Simplemente ya los hice, los tengo resueltos. Entonces aquí no hay misterio, no hay nada oculto. La única recomendación, yo sé que gran parte, bueno, no sé si gran parte, pero yo sé que va a haber un porcentaje que en este momento me escucha decir, son estos ejercicios, y ya probablemente está planificando a quién le va a pedir los ejercicios. Bueno, eso a la larga los que se perjudican son ustedes. Créanme que eso va a repercutir en su vida profesional, no los va a llevar a nada bueno. Tómense la molestia de repasar esto. Créanme que vamos a tener cosas más complejas más adelante. Aprovechen estas primeras actividades evaluadas, que son relativamente sencillas, para ir acumulando puntos, porque tal vez más adelante se les va a complicar conseguir el puntaje. No es que va a ser imposible, pero va a tener un mayor grado de dificultad. Entonces, hagan lo que no hace Barcelona en el campeonato: asegurar los puntos con Macará. Están jugando en casa, aseguren. Una pregunta. Oiga eso. Una pregunta. Sí, dime. La semana que viene vamos a hacer una evaluación. ¿Va a dar tiempo o habrá que resolverlo en Word y luego subirlo a la plataforma? No. Ciertas de las actividades, estas primeras actividades van a estar subidas en la plataforma web, ¿ya? Y se van a subir y van a tener una ventana de tiempo que va a ser, ponte, un par de días. Va a estar martes y miércoles habilitado. Ya, listo. Pero vaya a determinar qué tipo de ejercicios son y todo lo demás, ¿verdad? Ahí, en el momento que tú ingreses, te va a decir absolutamente todo. Y no es que va a haber un tiempo máximo en el que puedas hacer las actividades. Simplemente vas a poder irlas ejecutando. O sea, eso no es problema. Listo, señor. Muchas gracias. Eso sí,
cuidado que en la plataforma va a haber un botón de enviar. En el momento que pones enviar, ya no puedes modificar nada. Entonces, revisen bien todo antes de enviarlo. Ingeniero, un compañero dice que se le apagó el laptop, que lo acepte nuevamente. Está abierta la sesión. Solo tiene que ingresar. Actualmente Ya, yo... lo que es el tema 3, estamos aquí en lo que es el capítulo 3, es referente al tema 1 de lo que usted está explicando. No, el tema 3 es respecto al tema... Perdón, el capítulo 3 es respecto al tema 2. El capítulo 2 es respecto al tema 1. No sé si está claro eso. Sí, pero los ejercicios que está diciendo que va a tomar la próxima semana son del capítulo 3, entonces. Los ejercicios del capítulo 3. Y va a haber una parte teórica que va a ser del capítulo 2. No sé si está claro. Que sería del tema 1. Exactamente. Ya, gracias, ingeniero. Carlos Camba, ¿quieres decir algo? Quería preguntar, ingeniero, a lo que se dijo la próxima semana, ¿se refiere a partir del lunes o todavía no hay fecha definida? A partir del lunes, o sea, a lo mejor no exactamente el lunes, pero puede ser el martes. Listo, ingeniero, gracias. Lo único, igual se supone que ustedes igual van a estar subiendo, están diariamente entrando a la plataforma. Procuren estar ingresando a diario. Yo creo que la actividad más tardar va a estar configurada el día martes, si es que no está el lunes. En todo caso, si la subo el lunes, va a ser lunes y martes. Si la subo el martes, va a ser martes y miércoles. Así, a más tardar el martes. Dicho esto, por favor revisen, hagan las lecturas del tema 1, hagan las lecturas del tema 2, revisen los ejemplos, hagan los ejercicios del final del capítulo, porque ya saben que va a haber una actividad evaluada. Chequen todo, chequen las ecuaciones, familiarícense, etc. Y si se dan cuenta, para el transcurso de la semana, ya está subida la información del tema 3 y este es uno de los temas fundamentales de la mecánica de suelo, que es clasificación de suelos según el sistema unificado SUX y el sistema ASTO. Este tema lo vamos a dividir en dos partes y aquí vamos a empezar a ver la primera parte, que ya incluye ciertos ensayos de laboratorio. En este tema 3 nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, por eso he ido un poquito rápido en el tema 1 y 2. Tema 3 va a ser un poquito más demorado, el tema 4 va a ser una sola sesión en vivo. El principal es de todo este capítulo, mejor dicho, el principal es el tema 2 y 3 de este capítulo, de esta unidad. Son los dos fundamentales, pero si tengo que elegir cuál es el más importante de todos, es el tema 3. Entonces, ya está la primera parte del tema 3 en línea. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Primero, dentro de la sección de construcción van a encontrar las lecturas que tienen que hacer. Y van a ver que está parte del capítulo 2, que son justamente unas partes que yo no les dije que las lean. Bueno, ya ahora sí ya tienen que leerlas. Y parte del capítulo 3, que hasta el momento no tenían que leerlas, ahora sí tienen que leerlas. Entonces, no se olviden de hacer estas lecturas previo a la próxima sesión en vivo la próxima semana. Adicionalmente, vamos a tener, y les he posteado unos videos bastante sencillos, cortos sobre todo, de los distintos ensayos importantes que se realizan para clasificar un suelo, los fundamentales. Entonces tenemos ensayo de contenido de humedad, 2 minutos 11, lo explican bastante bien. Es un video de la Universidad Técnica Particular de Loja para un curso de certificación vial que hizo aquí. Entonces, es del ámbito local, es bastante útil.
Algo similar, tenemos granulometría por tamizado, 3 minutos 53. Tómense la molestia de verlo completo, muy atentos, pongan pausa, revisen, etc. Límite líquido, ese es un poquito más largo. Hay más cosas a tener en cuenta aquí, entonces véanlo con más calma. Igual las lecturas que les he pedido que ustedes hagan van de la mano con estos videos, por si acaso. Entonces, primero les sugiero, hagan las lecturas. Segundo, vean los videos. Tercero, probablemente les toque regresar a la lectura para ver que comparar y decir, ah, bueno, sí se corresponde, esto es así, asado y cocinado. Listo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Con respecto al tema de los foros, ¿esto será algo calificado o simplemente, por ejemplo, nos había indicado un ingeniero en otra clase que los foros es más o menos para tener una interacción entre lo dado en clase? Exactamente. Sí, no se califica. Si un poco se pone a ver, en realidad las horas de clases no es que se cortaron a la mitad, en realidad es menos de la mitad. Pero para compensar esa mitad es justamente todos estos foros de tutorización. Básicamente, ¿qué significa esto? Que los docentes estén disponibles para resolver absolutamente cualquier duda de los alumnos. No es como hacíamos en clases presenciales, que poco más que tenían que estar persiguiendo al docente a ver dónde lo encontraban, si no estaba ocupado, les podía explicar, o esperar a la siguiente clase antes de que empiece para preguntarles, o al final para preguntarles, etcétera. No, aquí más bien estamos un periodo de tiempo exclusivamente dedicado a responder sus dudas. Y para eso son los foros. Entonces, como, claro, hay muchas dudas que a lo mejor usted, Lisbeth, tiene alguna duda puntual de un tema que está leyendo y no le queda claro, puede ponerlo ahí, yo le contesto. O a lo mejor hay una duda de algún deber que yo mandé que nadie entiende, no le queda claro a nadie, o tienen dudas generales, nadie sabe si están haciendo bien o mal. En esos casos puntuales, ustedes lo escriben en el foro y yo les digo, está bien, debido a que muchos tienen dudas respecto al tema, coordinemos una sesión en vivo por Zoom para explicarles y aclarar sus dudas. Entonces, pero primero siempre toda la interacción es por el foro. No es calificado, es más que nada una herramienta de apoyo a su trabajo autónomo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces procedemos a la lista.